Ya. Buenos días, tardes y noches a todos. Con este video vamos a culminar una serie de grabaciones que estuvimos realizando a lo largo de este periodo de resguardo con la finalidad de dar seguimiento a los temas más importantes y trascendentes de nuestro programa de la Unidad de Aprendizaje de Derecho Fiscal. Y en esta ocasión analizaremos el tema de procedimiento administrativo de ejecución. Desde luego es un tema muy amplio, ya que son alrededor de 50 artículos lo que regulan este procedimiento administrativo de ejecución. Sin embargo, solamente analizaremos los aspectos más generales, más relevantes de dicho procedimiento como tal, ¿no? Ahora bien, debemos entender que el procedimiento administrativo de ejecución es precisamente el proceso mediante el cual la autoridad lleva a cabo sus facultades de cobro a través de dicho procedimiento. Y desde luego, podemos definir este procedimiento como el conjunto de actos que lleva a cabo la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades económicas coactivas para exigir el pago de los créditos fiscales no cubiertos o no garantizados dentro de los plazos de la ley establece, aún en contra de la voluntad del deudor. Hay que recordar que una vez que se notifica dicho crédito fiscal al contribuyente, este tiene o cuenta con un plazo de 45 días para efectos de pagarlo o interponer un medio de defensa como tal, o bien, en su defecto, un plazo de 30 días para efectos de garantizar dicho crédito fiscal. Señalando lo anterior, debemos de establecer que para efectos de que pueda exigirse o se pueda llevar a cabo dicho procedimiento administrativo de ejecución, tiene que existir cierta firmeza del crédito. Como ya adelantamos, para que se encuentre firme dicho crédito fiscal, deberá de haber transcurrido más de 45 días sin que el contribuyente haya efectuado el pago de dicho crédito o en su defecto haya interpuesto un medio de defensa o, como ya citábamos, garantizado el crédito fiscal dentro de estos 30 días que le otorga la ley a efectos de llegar a un acuerdo con la autoridad para poder liquidar su crédito en parcialidades como tal, ¿no? El procedimiento administrativo de ejecución solamente puede dirigirse en contra del deudor principal, es decir, del contribuyente al cual se le notificó dicho crédito fiscal como tal. En ese sentido, el marco legal o el marco jurídico en el cual se regula dicho procedimiento se encuentra desde el artículo 145 hasta el artículo 196b del Código Fiscal de la Federación. Y nos dice, las diversas acciones que puede realizar la autoridad fiscal dentro del procedimiento administrativo de ejecución se encuentran reguladas en los artículos 145 hasta el 196b del propio Código Fiscal de la Federación como tal, ¿no? El artículo 145 nos establece esta facultad que tiene la autoridad de iniciar dicho procedimiento a efectos de que puedan ser cubiertas las cantidades notificadas a través del crédito, en el cual nos estipula: las autoridades fiscales exigirán el pago del crédito fiscal que no hubiesen sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Hay que recordar, como ya adelantamos, esto se establece en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación como tal. Este procedimiento se desahoga en prácticamente 4 etapas. La etapa del mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago, el embargo e intervención y finalmente, si se llega hasta estas instancias, el remate de los bienes embargados como tal. Atendiendo la primera etapa, nos dice que el mandamiento de ejecución es el acto inicial y trascendente del procedimiento administrativo de ejecución. Es la materialización de la voluntad del fisco para hacer efectivo dicho crédito, es decir, es cuando la autoridad lleva a cabo estas acciones a través de estos actos a efecto de recuperar las cantidades que se le adeudan a través de dicho procedimiento. Al ser un acto de molestia, se tiene que haber notificado el acto que va a proceder y tendrá que apegarse
acorde a lo que se estipula en el artículo 38 del propio Código Fiscal de la Federación. Recordando lo que establece este artículo 38, es que la notificación deberá de hacerse por escrito, ¿sí? Ostentar la firma autógrafo de la autoridad competente que emite dicho acto, deberá que estar fundada y motivada, tendrá que en su momento expresar la fecha y el lugar en el cual se expide dicho mandamiento de ejecución, y desde luego en su momento, como ya adelantábamos, señalar la autoridad que emite dicho acto de molestia como tal. Ahora bien, este mandamiento de ejecución podemos señalar que, acorde a lo que establece el artículo 152, tiene que asignarse o de señalarse el ejecutor que le llevará o desahogará dicho procedimiento contencioso como tal, ¿no? Y nos dice, el ejecutor designado por el jefe de la oficina extractora se constituirá en el lugar donde se encuentran los bienes propiedad del deudor y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia del requerimiento de pago y del embargo del bien, y con intervención de las negociaciones en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para las notificaciones de este código que ya habíamos establecido, son las que se estipulan en el artículo 38 del propio Código Fiscal de la Federación. De esta diligencia se levantará acta circunstanciada de las que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma, y se notificará al propietario de los bienes embargados a través del buzón tributario como tal, ¿no? Esto es lo que estipula el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación. Hay que recordar que la notificación deberá de hacerse de manera personal, ¿sí? Y en caso de que el contribuyente, el día que se lleve a cabo dicha notificación, no se encontrara en el domicilio fiscal, en este caso, el ejecutor dejará en su momento una cita para que éste lo espere a una hora determinada en el lugar del contribuyente, del domicilio fiscal del contribuyente, un día posterior como tal. Si no se encuentra nuevamente, en este caso, ya da inicio dicho procedimiento con la persona responsable que se encuentre en el lugar como tal, ¿no? Ahora bien, una vez que se notifica este mandamiento de ejecución, en el cual ya sentábamos, se cristaliza la voluntad del fisco para llevar a cabo sus facultades coactivas de cobro, en este caso, se le entrega al contribuyente en ese acto lo que es el requerimiento de pago como tal. Y el requerimiento de pago lo podemos definir como la diligencia por medio de la cual la autoridad fiscal se constituye en el domicilio del deudor para solicitarle el pago del crédito fiscal exigible y sus accesorios. Hay que recordar que el crédito fiscal está conformado por las cantidades omitidas y no cubiertas en tiempo y forma, en su momento las actualizaciones, los recargos que se generaron desde la fecha en que se dejó de acudir dichas cantidades o se dejó de cumplir dicha obligación, y en su momento las multas impuestas por la propia autoridad. También señalar que en su momento, ya iniciado el procedimiento administrativo de ejecución, se sumarán los gastos de ejecución que en su momento serán las cantidades que se les estarán exigiendo al contribuyente se paguen al momento que se le haga entrega el requerimiento de pago, o en su momento compruebe que ya efectuó esos dichos pagos a efectos que se dé por terminado el procedimiento administrativo de ejecución como tal, ¿no? En este caso, el requerimiento de pago es la diligencia que lleva a cabo el ejecutor designado por parte del SAT, que consiste en presentarse en el domicilio del deudor a hacer la entrega del mandamiento de ejecución y requiriéndole que en el mismo acto demuestre si el pago del crédito fiscal ya fue realizado, y en su caso contrario
proceda a embargar bienes suficientes para cubrir el crédito fiscal actualizado. El ejecutor levantará un acta de requerimiento de pago haciendo constar la entrega al contribuyente del mandamiento de ejecución como tal, ¿no? Ahora bien, el requerimiento de pago es el acta, esta acta no constituye una resolución fiscal, ya que solo constituye una constancia escrita de la diligencia administrativa que realiza el notificador ejecutor para exigir el pago de un crédito. Hay que recordar que precisamente en este caso la resolución fiscal ya fue notificada al contribuyente una vez que se cuantificó el crédito fiscal y se le hizo saber al contribuyente la obligación que tenía de cubrir dicho crédito en este plazo que ya hicimos referencia de 45 días una vez notificado el crédito fiscal como tal, ¿no? Entonces, en este caso solamente el requerimiento de pago es esta constancia escrita en el cual se le notifica que se le está exigiendo que en su momento se demuestre que ya se realizó el pago o se realice el pago en forma inmediata para dar por liquidado dicho crédito fiscal como tal. Ahora bien, al momento de que demuestre el contribuyente que pagó el crédito o en ese momento se efectúe el pago ante el ejecutor del crédito fiscal que se le está requiriendo, en ese momento concluye el procedimiento administrativo de ejecución porque se da por cumplido, en este caso, la obligación que tenía el contribuyente con el fisco y desde luego se da por liquidado dicho crédito fiscal. Si no se paga o no se demuestra que se efectuó pago o no se ha realizado pago alguno, en ese momento se procede de manera inmediata en dicho mismo proceso a la etapa de embargo como tal. Ahora bien, el embargo lo podemos definir de acuerdo al artículo 151 del Código Fiscal de la Federación. Si se le requiere al deudor y este no acredita haber efectuado el pago del crédito, el acto procederá de inmediato a embargar bienes suficientes para en su momento poder respaldar el crédito fiscal que se está adeudando por parte del contribuyente como tal, ¿no? Por lo tanto, el embargo lo podemos definir como el acto de que la autoridad tiene por objeto la recuperación de los créditos fiscales mediante el aseguramiento de bienes propiedad del contribuyente o el deudor para, en su caso, rematarlos o adjudicarlos a favor del fisco. Una vez que el ejecutor ha notificado al contribuyente el mandamiento de ejecución y levantado el acta del requerimiento de pago, si el contribuyente no demuestra en el acto que ya efectuó el pago del crédito fiscal, entonces el ejecutor procede a embargar bienes para tal efectos, levantar el acta de embargo en el cual se detallarán los bienes embargados como tal, ¿no? Dentro de esta etapa de embargo, desde luego, se tiene que, por parte del ejecutor, garantizar bienes suficientes que puedan cubrir el crédito fiscal que se está exigiendo, se está demandando como tal, ¿no? Que se efectúe o se cubra dicho pago. Desde luego, en el dicho embargo se podrán embargar incluso las negociaciones con todos los hechos y por derecho les correspondan como tal, ¿no? Acorde a lo que establece el artículo 155, el contribuyente que adeuda dicho crédito fiscal tiene en su momento el derecho de señalar los bienes susceptibles de embargo, es decir, señalar cuáles son los bienes que desea que se les sean embargados como tal. Pero acorde a lo que estipula este artículo 155, se tendrá que seguir por la siguiente lista a efectos de que en su momento se pueda recuperar el crédito fiscal sin la necesidad de llevar hasta la etapa de remate como tal, ¿no? Y nos dice, el derecho a señalar bienes objetos del embargo conforme a la siguiente orden: dinero o depósitos bancarios como tal, acciones o créditos de fácil cobro. Hay que recordar que en cuentas bancarias no se puede embargar lo que son
cuentas que vayan destinadas al cubrir los sueldos y salarios de los trabajadores como tal, ¿no? Acciones o créditos de fácil cobro, bienes muebles, bienes inmuebles, y aquí el ejecutor tendrá que ser cuidadoso e incluso en su momento levantar un acta para efectos de hacer postergar la etapa de embargo, hacer una ampliación de la etapa de embargo, ya que muchas veces los bienes que se están señalando son bajo protesta de decir verdad, ¿no? Y muchas veces nos encontramos en los cuales el bien que se está señalando, consignando, el bien inmueble que se está señalando, consignando como un bien embargado, ya en su momento tiene una hipoteca o en su momento existe una copropiedad sobre ese bien inmueble y por lo mismo no se podría rematar al 100% solamente la parte proporcional correspondiente al contribuyente deudor del dicho crédito fiscal como tal, ¿no? Pero desde luego en su momento podrán embargarse bienes inmuebles. Y por eso decimos, aquí se debe manifestar bajo protesta de decir verdad si reportan gravamen o está en copropiedad o son objetos de sociedad conyugal como tal, ¿no? Y de hecho, también dentro de parte de los derechos que tiene el contribuyente, se tiene que, tendrá el derecho de designar 2 testigos en el cual estos firmen, en este caso, los bienes que se están embargando a efectos de poder proceder posteriormente a retirar esos bienes o en su momento rematarlos posteriormente como tal, ¿no? Ahora bien, el artículo 156 establece la facultad que tiene el ejecutor a efectos de no apegarse a los bienes que señaló el contribuyente, más allá de lo que es una facultad que le otorga o un derecho que le otorga el artículo 155 señalar estos bienes. El ejecutor no podrá atender estos bienes cuando se presenten algunos de los siguientes casos, y esto se establece en este artículo 156. Dice, la autoridad no está obligada a sujetarse a ese orden en los siguientes casos. Artículo 156 del Código Fiscal. Cuando la persona con quien se atiende la diligencia no señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido el orden anteriormente mencionado en el artículo 155. Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo, señale bienes fuera de la circunscripción de la ejecutora. Es decir, por ejemplo, yo señalo un bien que se encuentra en el estado de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa. En este caso, cuando yo tenía otros bienes que sí son susceptibles de embargo que se encuentran dentro de esta entidad de Nayarit como tal, ¿no? Y que bienes que ya reporten gravamen o de fácil descomposición como tal, ¿no? En este caso, el ejecutor no podrá o no tendrá que sujetarse a los bienes que haya señalado el propio contribuyente, y a su juicio podrá señalar los bienes que a su consideración sean suficientes para garantizar el crédito fiscal que se les está requiriendo como tal, ¿no? El artículo 157 establece cuáles son los bienes que por ningún motivo podrán ser embargados como tal, ¿sí? Más allá que en su momento los bienes que haya señalado el contribuyente no se apeguen al orden y que el ejecutor tenga esta facultad de acuerdo al 156 poder señalar otros bienes susceptibles de embargo, por ningún motivo podrá en su momento embargar los siguientes bienes que se estipulan en el artículo 157 como tal. Nos dice, el hecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares como tal. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo a juicio del ejecutor. En ningún caso se considera como lujo los bienes a que se refieren las demás fracciones de este artículo, cuando se utilicen por las personas que en su caso las propias fracciones establecen como tal, ¿no? Tampoco podrán ser embargados los libros, instrumentos, útiles, mobiliario indispensable,
para el ejercicio de la profesión, arte y oficio que se dedique el deudor como tal. Tampoco podrá ser embargado la maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones en cuanto fueren necesarios para la actividad ordinaria a juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo por las negociaciones en su totalidad si a ellas están destinados como tal. En su momento tampoco podrán ser embargados las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las leyes. Los granos, mientras no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras como tal. Es decir, no se me podrán embargar los granos que pretendo cultivar, pero en su momento, una vez que se dé la siembra y en este caso la cosecha se levante, estas sí podrán ser embargados, estas cosechas como tal, ¿no? El derecho de usufructo, pero no los frutos de este. Los derechos de uso, habitación, el patrimonio de familia en los términos que establecen las leyes desde su inscripción en el registro público de la propiedad. Que esto es ahora sí, un medio que nosotros podemos llevar a cabo a efectos de proteger nuestros patrimonios como tal, es decir, sobre todo en cuanto a bienes inmuebles, que nosotros inscribamos en el registro público la propiedad, estos bienes como patrimonio de familia como tal. Hay que recordar que al inscribirlo como patrimonio de familia no podrá venderse mientras no se quite esta cláusula en el registro público de la propiedad, pero al final de cuentas nos protege de que nuestros bienes inmuebles no podrán ser embargados en dado caso de que se nos esté llevando a cabo el procedimiento administrativo de ejecución como tal, ¿no? Ya lo adelantamos hace unos momentos, los sueldos y salarios de nuestros trabajadores, y si hay un recurso en efectivo o cuentas bancarias que se destinan para estos fines, por ningún motivo podrá embargarse este dinero o estas cuentas bancarias como tal, ¿no? Siempre y cuando se demuestre que es para estos fines como tal. Las pensiones de cualquier tipo y, sobre todo, los ejidos no podrán ser bienes susceptibles de embargo como tal, acorde a lo que estipula este artículo 157 como tal, ¿no? Ya adelantamos que en caso de que sea necesario, el ejecutor, acorde a lo que establece el artículo 154 del Código Fiscal de la Federación, podrá declarar una ampliación del embargo como tal. Y les leo lo que nos establece. De conformidad al artículo 154 del Código, el embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento de ejecución cuando la extractora estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir dicho crédito como tal. Es decir, que en su momento, cuando se esté llevando a cabo esta etapa de embargo, en el lugar no se encuentren bienes suficientes que puedan garantizar el crédito fiscal, o en su momento el contribuyente no esté colaborando para efectos de poder embargar bienes que en su momento puedan respaldar este crédito fiscal, se podrá, acorde al 154, establecer una ampliación de embargo para en su momento la oficina extractora se vea la tarea de poder investigar cuáles son, si existen bienes a nombre del contribuyente deudor que puedan ser embargados posteriormente a que se llevó a cabo dicho procedimiento administrativo de ejecución y que se dio por inicio esta etapa de embargo como tal, ¿no? Ahora bien, acorde a lo que establece el artículo 153 del Código Fiscal, una vez que se han embargado dichos bienes, sobre todo bienes muebles, incluso se podrán dejar en garantía esos bienes bajo el resguardo del propio contribuyente, acorde a lo que estipula este artículo 153. Dice, conforme al 153, los bienes o negociaciones pueden dejarse bajo la guarda
de un depositario que regularmente es el propio contribuyente. La autoridad puede remover este nombramiento cuando él lo decida como tal, ¿no? Hay que recordar que sobre todo cuando se embargan bienes muebles, ya lo citábamos, ante la imposibilidad de llevarse de forma inmediata dichos bienes muebles, en este caso se deja este resguardo bajo el propio contribuyente y con posterioridad se podrá levantar ese resguardo para poder trasladar esos bienes a un lugar que pueda almacenarlo la autoridad, o incluso cuando son maquinarias que es imposible el traslado de las mismas, podrá en su momento dejarse este resguardo, este depósito con el propio contribuyente, incluso podrá seguirlo utilizando mientras no se dé el remate del bien que se está embargando como tal, ¿no? Pero si en dado momento, ya lo comentamos, la autoridad detecta que el contribuyente le está dando un mal uso a ese bien embargado, o en su momento pretende venderlo o sacarlo del lugar en el cual se tiene el resguardo, en ese momento se podrá remover el nombramiento que lo deja como resguardo depositario como tal, ¿no? Esto se estipula en el artículo 153 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, hacer un acto de molestia en el cual puede generar cierta, ya lo comentábamos, malestar o inconformidad por parte de los contribuyentes que se le está llevando a cabo dicho procedimiento administrativo de ejecución, y ante la propia seguridad que el ejecutor debe de tener, y ante la negativa o en su momento se pueda el impedimento que pueda mostrar el contribuyente al cual se pretende llevar a cabo dicho procedimiento, acorde al artículo 162 del Código Fiscal de la Federación, el ejecutor podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública como tal, ¿no? Y nos dice, si se impide el acceso del domicilio donde están los bienes, siempre que el caso lo requiera, el ejecutor llamará a la fuerza pública. E incluso el artículo 163 hace el señalamiento de que en este caso la fuerza pública tendrá incluso facultades para llevar a cabo el rompimiento de cerraduras para efecto de poder en su momento determinar si hay bienes en ese lugar que pudieran ser susceptibles de embargo como tal. Comentamos, el 162 nos dice, si el deudor o cualquier otra persona impidiera materialmente al ejecutor el acceso al domicilio, aquel lugar en el que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera, el ejecutor solicitará el auxilio de la fuerza policial o otra fuerza pública para llevar adelante el procedimiento de ejecución. Artículo 163. Si durante el embargo las personas con quien se entienda la diligencia no abrieren las puertas de las construcciones o edificios o casas señalados para la traba, o en los casos que se presuma que existen bienes muebles embargados, el ejecutor, previo acuerdo fundado del jefe de la oficina ejecutora, hará que ante los dos testigos sean rotas las cerraduras que fueren necesario para que el depositario tome posesión del inmueble o para que sigan adelante las diligencias como tal, ¿no? Una vez que se lleva a cabo este procedimiento de embargo, pues pasamos a la etapa final del remate de estos bienes embargados como tal, ¿no? Y precisamente el remate es la enajenación de los bienes embargados para recuperar con el remate las cantidades adeudadas de dicho crédito como tal, ¿no? Para rematar, primeramente la autoridad debe de hacer un avalúo de los bienes embargados conforme a lo que estipula el artículo 175 del Código Fiscal de la Federación. Este avalúo se deberá dar a conocer al particular
y este podrá impugnar vía recurso de revocación, que es un trámite especial conforme al artículo 117, fracción segunda, inciso D, del Código Fiscal de la Federación. Es decir, desde que se inició dicho procedimiento administrativo de ejecución hasta que se remataron y se evaluaron dichos bienes embargados, se le dio un valor a esos bienes embargados, el contribuyente deudor no puede impugnar absolutamente nada. Solamente podrá, dentro del procedimiento administrativo de ejecución, inconformarse a través del recurso de revocación de las cantidades que se le asignaron o el valor que se le asignó a los bienes embargados como tal. ¿Sí? Ahora bien, en este caso, este paso se realiza dependiendo del tipo de bien embargado. Bienes muebles, ojo, bienes muebles. El ejecutor le otorga al contribuyente deudor en la propia acta de embargo un plazo de 6 días hábiles para que se presente en la oficina de la autoridad a fin que de común acuerdo se fije el valor de los bienes que sirvan base para el remate. ¿Sí? Es decir, una vez que se me entregó los bienes que fueron embargados, se me otorgará o se me emplazará para que en este plazo de 6 días hábiles posteriores al embargo yo pueda llegar a un acuerdo con la propia autoridad a efectos de fijar un valor sobre los bienes que fueron embargados como tal. De lo contrario, a falta de que no me presente ante las autoridades para poder llegar a un acuerdo y asignar un valor a esos bienes embargados, entonces la autoridad tendrá facultades para mandar a practicar un avalúo comercial o pericial sobre los bienes que fueron embargados como tal, ¿no? En el caso de bienes inmuebles, en este caso, el valor del bien será bajo el avalúo comercial como tal, y en el caso de las negociaciones, el valor de bienes será bajo el avalúo pericial como tal, ¿no? El avalúo se notificará personalmente al contribuyente embargado, quien tendrá el derecho a inconformarse, ya lo señalábamos, a partir de un plazo, o se me otorga un plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación del valor de avalúo comercial o pericial sobre los bienes embargados a efectos de que yo pueda presentar dicho recurso de revocación como tal. Es decir, independientemente que no me presenté sobre todo en bienes muebles para fijar el valor del bien para que sirva de base para su remate, en este caso, y se practicó el avalúo pericial, en este caso, contamos con 10 días posteriores a la aplicación de los avalúos a efectos de yo poder impugnar mediante recursos de revocación el valor que se le están asignando a estos bienes embargados como tal. Ahora bien, una vez que en este caso queda firme, queda firme el crédito fiscal, perdón, el avalúo, en ese momento, una vez firme, la autoridad ya podrá emplazar o convocar a rematar, en este caso, dichos bienes embargados como tal, ¿no? Y en este caso, al día siguiente del avalúo quede firme, la autoridad convoca al remate publicado en una convocatoria acorde al artículo 176. Y nos dice, esta convocatoria por lo menos tendrá que fijarse 10 días en el periódico, en el periodo del remanente se publicará la convocatoria. Esto se hace fijándola en un lugar visible de la oficina de la autoridad en algún otro sitio público y además en la página electrónica del SAT, en la cual se podrá consultar los bienes objetos de remate, el valor que servirá de base para la enajenación y los requisitos que deben de cumplir los interesados para participar en la subasta pública como tal, ¿sí? En este caso, volvemos a señalar, se llevará a cabo esta convocatoria, o se levantará esta convocatoria, la cual se fijará en un lugar visible a la oficina extractora por un periodo de 10 días, y en este caso, en esa convocatoria, se señalará
el valor de avalúo que servirá de base para que pueda en su momento rematarse dicho bien inmueble como tal. Ahora bien, los interesados, en este caso, para efecto de poder participar en dicha subasta de remate, tendrán que por lo menos ofrecer las 2/3 partes del valor valuado de dicha propiedad o bien mueble que se está rematando como tal. Y en este caso, por ejemplo, aquí ponemos un ejemplo de una fotocopiadora, el cual el valor asignado son 12,000 pesos. En este caso, si dividimos 12,000 entre 3 partes, nos da 4,000 pesos, por lo tanto las 2 partes son 8,000 pesos como tal, ¿no? Entonces, en este caso, solamente como mínimo yo podría pugnar 8,000 pesos sobre este bien mueble que se está tasando o que se está fijando en un precio de 12,000 pesos para efectos. Es lo mínimo que yo puedo ofrecer por ese bien, las 2/3 partes como tal, ¿sí? Ahora, para poder participar en estas subastas, yo tengo que hacer un depósito del 10% del valor del bien como tal, para efectos de que yo pueda participar en esta subasta de remate, acorde a lo que estipula el artículo 181 del Código Fiscal de la Federación. Ojo, este artículo 181 nos dice que la subasta tendrá una duración de 8 días y esta subasta será a través de medios electrónicos directamente en la página de la Secretaría de Administración Tributaria como tal. Dice, cada subasta tendrá una duración de 8 días que empezará a partir de las 12 horas del primer día y concluirá a las 12 horas del 8º día. En dicho periodo, los postores presentarán sus posturas y podrán mejorar las propuestas realizadas por otros participantes de las subastas como tal, ¿sí? Ahora bien, una vez que se han analizado y se han calificado por parte de la autoridad fiscal las posturas, los ofrecimientos por parte de los interesados, la postura más interesante, la mejor opción en este caso será elegida y se le dará a saber a este participante, a esta persona que está ofertando por ese bien que se está rematando, a efecto de señalarlo como la persona que ofreció la mayor cantidad por ese bien que se está rematando como tal, acorde a lo que estipula el artículo 183. Señalar que en este caso, acorde a lo que estipula el artículo 185, ojo, una vez elegido la persona que ofreció una mayor cantidad en la etapa de subasta por ese bien que se está rematando y no efectúa los pagos para llevar a cabo la adquisición o la adjudicación de esos bienes, ojo, automáticamente, vuelvo a repetir, conforme le estipula el artículo 184 del Código Fiscal de la Federación, automáticamente al no efectuar el pago, ¿sí?, de lo que se estuvo en su momento ofreciendo, perderá el 10% que en su momento depositó para poder participar de la subasta como tal, y automáticamente esto pasará en forma inmediata a formar parte de los ingresos de la Hacienda Federal como tal, ¿sí? Y en este caso analizarán la postura siguiente más alta para poder en su momento ofrecer el bien a la persona que hizo la opción siguiente o más baja posterior al que se le determinó en dado momento. La autoridad solicitará al embargado las facturas o las firmas de las escrituras del bien que se trate, acorde a lo que estipula el artículo 185-186
del Código Fiscal para efecto de que se le pueda otorgar esos bienes y adjudicar esos bienes a la persona que en su momento participó en la etapa de remate y que se le adjudicaron esos bienes, que fue la mejor opción o la mejor postura como tal, ¿no? Ya previo el pago del saldo, que es el 90% restante, acorde a lo que ya se había en su momento depositado y las cantidades restantes, se le entregarán esos bienes a la persona que en su momento participó de la remate y fue el seleccionado como tal, ¿no? En casos que no haya subasta, acorde al artículo 191, se adjudicarán estos bienes a favor del fisco y en dado momento se liquidará o se dará por liquidado el crédito fiscal, aun cuando no se haya rematado el mismo como tal. Ojo, dos puntos nada más que quiero resaltar finalmente. En este caso, si no se ha subastado, no se ha rematado el bien embargado, ¿sí? E incluso se pudiera cancelar el embargo, ¿sí? Acorde a lo que estipula el artículo 196, ¿sí? 195, el artículo 195, se podrá cancelar el embargo si el contribuyente deudor paga el crédito fiscal cuando éste no haya sido, o los bienes embargados no hayan sido todavía rematados como tal. En ese momento, al pagarse el crédito fiscal, en ese momento se podrá liquidar el embargo y hacer entrega inmediata de los bienes que en su momento fueron embargados como tal, ¿sí? Esto, lo vuelvo a repetir, se estipula del artículo 195 del Código Fiscal, la cancelación del embargo como tal. Y acorde a lo que estipula el artículo 196, ¿sí? En este caso, si se da algún excedente sobre el crédito fiscal o existe un remanente sobre el crédito fiscal que adeudaba el contribuyente, incluyendo sus accesorios y los gastos de ejecución, con las cantidades en las cuales se remataron dichos bienes, en ese caso la autoridad está obligada a devolverles esos remanentes a los contribuyentes como tal. Y eso se estipula, lo vuelvo a señalar, en el artículo 196 del Código Fiscal de la Federación, el derecho que tiene el contribuyente que adeudaba el crédito fiscal y en el cual se le embargaron bienes y que se remataron esos bienes, de recibir los remanentes a su favor como tal, ¿sí? Bueno, con esto concluimos esta serie de grabaciones de videos, ¿sí? Y solamente quiero agradecerles el que se hayan dado un tiempo, un espacio para poder analizar a lo largo de esta semana cada uno de esos videos, para de alguna u otra forma solventar este impedimento de poder llevar a cabo, desarrollar nuestras clases normales presenciales, y que de alguna forma a través de este medio fue el recurso que nosotros tuvimos a la mano o quisimos implementar a efectos de que pudiéramos desarrollar desde luego estos temas que vienen incluidos o que forman parte de nuestro programa de estudios del derecho fiscal. Agradecerles su tiempo, su espacio, su dedicación, su esfuerzo, y estaremos al pendiente de cualquier duda que tengan al respecto. Y desde luego, si es el caso, pues a través de otras plataformas, a través de otros medios, háganmelo saber para aclararles cualquier duda que tengan al respecto. Nuevamente les agradezco su tiempo y desde luego les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren.